Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según la hora en la que ustedes estén tomando esta clase en teletrabajo y de forma asincrónica. Vamos a ver lo que corresponde a esta clase. Poner el pizarrón. Clase 11 correspondiente al lunes 2 de octubre. Entonces, ustedes en su cuaderno de apuntes deben de tener en la clase 10 y como les dije, dejar un espacio de 2 hojas para poner la clase 11 y ya después sigue la clase 12. Aunque a Platón lo empezamos a ver en la clase 13, no importa, aquí el orden es por número de clase y ya entenderemos, ¿no? Que en la clase 13 inicia lo de Platón y en la clase 11 se reanuda. Quisiera hacer unos comentarios sobre este texto. En primer lugar, me llama la atención que se le llame a esta obra La República, porque la República no es un, una palabra de la lengua griega, ¿no? Eh, Como notas de esta clase y de La República de Platón, decir, ignoro realmente por qué se le llama a este texto así y no creo que Platón la haya titulado así porque es un término latín. No existe o no existía, y menos en tiempos de Platón, el término la república y en Atenas. La república viene de dos palabras latinas, la res pública. La res quiere decir la cosa pública, o lo podríamos entender como los asuntos públicos, la cosa pública. Y ya conjuntada quedó ya en el castellano como la República. Entonces es como un pendiente que tenemos, investigar realmente este texto, originalmente cómo le llamó Platón o cómo lo organizaba. En segundo lugar, otra nota, claro, yo nomás pongo aquí las nociones y ustedes tienen que ir poniendo más cosas de apuntes. O sea, todo esto que les digo, ¿no? Que es una palabra latina, ¿no? Son compuestas, eso lo ponen ustedes. En segundo lugar, sobre el texto que estamos viendo en internet, no hay muchas, si ustedes ponen en el buscador, ¿no? Vamos a intentar ponerlo, ¿no? Y buscamos, a ver, vamos a buscar, ponemos en el buscador La República de Platón. Y le ponemos PDF, ¿no? Para que sea la búsqueda más precisa. Pero a ver, permítanme tantito. Tengo que tener mucho cuidado porque al momento de compartir pantalla, aunque en mi ordenador sí cambie de pantalla, el Zoom no lo pasa automáticamente. O sea que yo cambio de pantalla y ustedes se quedan en la pantalla anterior. Entonces sí tengo que hacer una maniobra aquí de teclazos para... sí, para cerciorarme, ¿no? De que ustedes lo... A ver, vamos a ver. La República de Platón en PDF. Vamos a ponerle, a ver, búscame Chrome, la República de Platón, y está la Universidad de Murcia, y luego está la UNAM, la República de Platón en PDF. A ver, vamos a abrirlo. Parece que está en la biblioteca de Scriptorum Graecorum et Romanorum Mexicana. Bueno, no, es una página de la UNAM, pero
pero no es la edición de la UNAM, es de Gredos. Editorial Gredos es una empresa que edita libros muy caros, son muy caros. Todos son de pasta azul y son sobre autores griegos y romanos. Y tiene una gran cantidad de textos, como 200, 300 obras. Pero así como es cara, son muy malos, ¿no? Son muy malos. Una de las cosas que tienen es que tienen un chorro de citas, ¿no? Por ejemplo, aquí dice introducción, traducción y notas de Conrado Flores Lan. Y entonces este señor Conrado seguramente toma muchas notas, ¿no? Y entonces casi la mitad de las páginas son notas, 252 páginas. Eh, Vamos a ver qué nos dice, ¿no? Nada más que, fíjense nada más. Aquí desde el primer renglón ya nos está diciendo, y ojalá ya le vamos a cambiar incluso, ¿no? Traducimos por república el título griego politeia. Esto es muy interesante, muy, muy interesante. Los términos polis y politeia. Polis la entenderíamos como la sociedad. Y una palabra más correcta en español sería la comunidad. ¿Qué es la polis? Pues la asociación de hombres. Son los hombres asociados. ¿Qué es la politeia? El orden de esa asociación humana. Y el orden viene de la palabra ordenar, dirigir, ordenar, dar órdenes, dirigir, gobernar. Es decir, eh, los cargos del gobierno. Eso tendría que ver con la política. Vamos a leer, bueno, esto no lo sabía, se me hace muy interesante. De Platón no he leído mucho, pero en cambio de Aristóteles sí lo domino más. eh, Casi me podría considerar ya un aristotélico yo. eh, no es por presunción, pero comprendo muy bien las teorías aristotélicas y no he leído todo lo de Aristóteles, pero sí, en general algunas páginas de sus distintas obras y no me consideraré aristotélico, pero sí un aficionado notable de Aristóteles. En cambio de Platón realmente no conozco mucho. Entonces, vamos a ver, no es que quisiera. A ver, vamos a ver si de una vez lo vamos a descargar para que me aparezca la página más grande. Y lo vamos a poner en CCH, Ciencias Políticas, Materiales. No, a ver. Ah, sí, es que aquí no está. Bueno, sí, vamos a poner materiales. Platón República y le voy a poner Gredos. No, Gredos con minúsculas, a ver. Es la editorial. Y vamos a ver si ya lo cargó. Vamos a buscarlo. Para que debe estar. CCH, Ciencias Políticas, Materiales y Platón República. Y ya me lo va a abrir. Ahorita voy a aprender algo muy importante de Platón, aunque sea de un autor que a lo mejor, de un traductor que no es muy bueno. Siempre tenemos que tener en cuenta que cuando leamos a los griegos latinos y a cualquier otro autor en una lengua que no sea la castellana, no estamos leyendo al autor, estamos leyendo al traductor de ese autor. Bueno, déjenme cerciorar que ustedes estén visualizando la pantalla y miren, ya se ve mejor. Porque también para mi vista, pues necesito ver una pantalla grande. Por esto es su cuaderno de apuntes, yo les pedí encarecidamente espacioso, que sea espacioso.
no letra mirruña, porque pues les va a costar trabajo y lo que va a ocasionar es que no les ponga una calificación buena. Bueno, vamos a ver. Muy probablemente, vean cómo tiene una diferente paginación. Y vean ustedes nada más la primera, ¿no? Bueno, aquí la nota es muy importante, pero así se la van estos textos, ¿no? Vean ustedes, dos renglones de Platón y como 20 rengloncitos del traductor, ¿no? Del que hace las notas. En este caso, esta nota es muy importante, pero no todas. Dice, traducimos por república el título griego politeia, lo que en la modernidad entendemos por república no guarda prácticamente relación con lo que Platón entiende por politeia, claro, ¿no? No es una palabra, entonces yo creo que ya es hora de componerlo. Entonces, qué bueno que nos dicen porque, pues ya no vamos a poner vamos a cambiar, ya no es la República de Platón, es Politeia de Platón. Tiene un gran significado este concepto. Cuando Aristóteles habla del zoon politikon, el animal político, y vemos que muchos hablan de la expresión animal político en una absoluta ignorancia. El simple hecho de que el hombre viva en comunidad, de que cada uno de los hombres viva en asociación con sus semejantes, lo hace un animal político. O sea, todos somos animal político. Pero muchos creen que cuando se dice animal político es una persona dedicada a la política profesionalmente. Entonces, el que se dedica a la política es el que se dedica a la politeia, no a la polis. La politeia tiene que ver con los cargos del gobierno. Vamos a decirlo, con el poder, ¿no? Que es una palabra que ojalá algún día se pueda eliminar por completo de la lengua castellana. Claro, muchos términos. Bueno, creo que no es tan mal, el traductor no hace tan mal en esta nota es muy importante porque efectivamente, ¿no? Lo que entendemos hoy por república no es lo que Aristóteles, lo que Platón, ¿no? Entiende por el concepto politeia, ¿no? Es como el Estado, que lo traducimos, la polis la traducimos como el Estado. La politeia la entendemos como la Constitución. Yo creo que el término en castellano más correcto es Constitución. Es decir, Constitución quiere decir qué forma tienes, qué configuración tienes, qué estructura tienes. Es como cuando le hablamos de una persona. ¿Cuál es tu constitución tu constitución física? Ah, es esbelto, no, es robusto. Tu constitución, eso es. Y así como está constituido el poder. Por eso se le llamaría constitución política. ¿Cómo está constituido los cargos que tienen autoridad? La palabra correcta es autoridad, no poder. Vamos a ver entonces, ¿no? Se refiere principalmente a un tipo de organización política. Bueno, organización casi sería lo mismo que constitución, aunque constitución es una palabra más propia del castellano y organización o organization creo que viene más del inglés, ¿no? Organization, organizar. Y está muy, ¿no? Dice arraigada el título de república, ¿no? ¿Por qué es una cuestión importante de la cual hay que tomar nota? Hay que tomar nota. ¿Por qué la palabra política sí pasó del griego clásico? Cuando hablo griego clásico hablo de la época de esplendor de Grecia.
hace 2500 años. ¿Por qué el término política del griego clásico sí pasó al castellano actual? Mientras que la palabra politeia no pasó, ¿no? Eh, el, el- la obra de Aristóteles se llama Política, pero en la edad medieval, en España, ¿no? Se le llamaba a esa obra como Los Políticos, ¿no? Ahora conocemos como Política de Aristóteles, Tratado de Política de Aristóteles, pero en aquella época de España, de medieval, ¿no? De hace, ¿qué será? cuatro, 4 o 5 siglos, era los políticos de Aristóteles, o políticos. Bueno, entonces está pues la palabra república, ¿no? Que es precisamente organización política, ¿no? El autor del cual ustedes tienen ya el texto resaltado, utiliza una palabra muy fea, ¿no? Sistema político, sistema político. ¡Ay! Cuando vemos eso, como si Platón hubiera realmente utilizado la palabra sistema político. No, hombre, él dijo politeia. Y en vez de decir sistema político, di constitución. Bueno, vamos a seguir. Es que está muy pequeña la letra. Déjenme ver. Si hago un movimiento, me esforzo mucho, me daño mi vista. La otra palabra, ¿no? La palabra polis la traduce por ciudad. Nada más que ciudad es palabra de latín, civitas. Nada más que en la antigua Roma, civitas, castellanizada como ciudad, no es lo mismo que hoy conocemos como ciudad, ¿no? Las civitas, la ciudad, en la antigua Roma, era otra cosa de lo que hoy entendemos por ciudad. Hoy lo que le llamamos ciudad, ciudad de Monterrey, ciudad de Montreal, ciudad de Montevideo, los romanos le llamaban urbe, urbe. Pero bueno, son parte ¿cómo yo le llamaría perversiones o contaminaciones de la lengua. Y no hablar de una ciudad como Monterrey, ¿no? Mejor utilizar la palabra urbe. Pero bueno, esto nos causa mucha confusión en la materia, ¿no? Pero el objetivo también del curso es distinguir, distinguir. Una es la ciencia política, ya saben, va con nombre propio, y otra es la ciencia política moderna. Aunque actualmente, como ya lo he mencionado varias veces, la gente lo único que conoce es la ciencia política moderna. Y a la ciencia política moderna le llama ciencia política, que en realidad la ciencia política moderna no es ciencia, se funda en falacias, como lo vamos a ver. Bueno, entonces polis lo va a traducir por ciudad y politeia por república. Y aquí es donde se hacen bolas, ¿no? Resultaría extraño que se describieran las leyes y la constitución política de una ciudad, ya que se habla de leyes y de constitución de una entidad política cuando esta entidad forma una unidad autónoma. Más que autónoma, la palabra sería autosuficiente. Autosuficiente, no autónoma. En tanto que habitualmente una ciudad forma parte de una entidad superior, a saber, de un estado. Entonces aquí mejor no hagamos caso porque nos está haciendo más bolas este señor.
Como que la ciudad es parte de una entidad superior que es el Estado. Y aquí es lo malo, ¿no? Este españolete, ¿no? Dice que en el griego el territorio de cada estado existe solo una colonización urbana que da el nombre al estado. Pues aquí ya está un revoltijo del cual mejor nos salimos. Y lo que dice este actor, ah, está lo malo de estos señores, ¿no? Recurro a un tal Benston, ¿no? Un alemán. Los alemanes no tienen hocico para hablar de los griegos. Alemanes, franceses, ingleses deberían de taparse el hocico y no hablar de los griegos ni de los romanos. ¿No? Y entonces se recurre a este, ¿no? Porque de tal vez Tolan Alemán es el que nos va a distinguir y nos va a aclarar, ¿no? ¿Qué es polis, qué es politeia y cómo lo vamos a traducir como ciudad, como estado, como ciudad-estado, como organización política, como constitución o como qué? Pero nos salimos de esto porque... Y así se la va, ¿no? Fíjense, dos renglones de Platón y un chorro de renglones del traductor. Así son estos libros. Bueno, yo después le voy a dar una hojita, una ojeada, porque luego vienen verdaderas aberraciones en la traducción. Aberraciones. ¿No? El corpus platonicum, ¿no? Bueno, los romanos le pudieron llamar bien, ¿no? Corpus platonicum. Recordemos que los romanos admiraron a Grecia y se civilizaron cuando conquistaron Grecia. Y conquistaron los romanos militar y políticamente a Grecia, pero se dejaron conquistar civilizatoriamente por Grecia. Entonces ellos mandaban a sus niños, a sus jóvenes, a estudiar Atenas, ¿no? Los romanos, para elevarlos. Y le llamaron Corpus Platónico, a todas las obras de Platón. ¿No? Y aquí, por ejemplo, habla, ¿no? La exigencia al saber si la organización política propuesta es posible y cómo, lo cual conduce a la caracterización del filósofo y al tema de su educación, ¿no? Organización política, bueno, no sé cuál término sea más horrible, si organización política o sistema político, ¿no? Porque en la otra traducción hablan de, de sistema político. Es lo más horrible que pueda pasar. Por eso la- hay gente que dice, uy, yo ya leía a los griegos y a los romanos, pero si los ves a través de traductores infames, ¿cómo puedes decir que sabes de Grecia y de Roma? Si los has estudiado a través de estas traducciones deplorables. Bueno, vamos a ver. Y se va una larga introducción, ¿no? Eso es lo malo de estos libritos, ¿no? Una introducción que no sirven para nada. Notas sobre la traducción. No, no es necesario que me diga, es pésima, mediocre. Fíjense. Nos atenemos a las ediciones de James Adam y John Burnett de 1902 y más a la de John Adam. O sea, creo que es una traducción de una traducción. ¿Será posible?
tanta ignominia que este españolete no lo haya traducido del griego, lo haya traducido del inglés. O sea, el inglés lo tradujo del griego al inglés. Y este españolete lo traduce del inglés al castellano. O sea, ¿será posible eso? Cuando les digo ingleses, alemanes, franceses, no deberían tener hocico para hablar de Grecia y de Roma. Los únicos que podrían y tienen, digamos, autoridad, legitimidad para hablar de Grecia y Roma son los actuales griegos, los italianos y los españoles. Pero un español independiente, libre y con dignidad, no uno que recurra como este tipo a alemanes y a ingleses, ¿no? Qué horrible la verdad. Pero bueno, por lo que veo y leer el principio, creo que sí es traducción de una traducción, ¿no? Qué horrible. Nada más vean todos los libros en los que se basó este autor. Se basa en un tal Ritter, en un tal Heidegger, en un tal Gauss, en un tal Friedlander, o en otra vez este Ritter, en un tal Guthrie, en un tal White. O sea, esas son sus fuentes, ¿no? Sus apoyos. Lo cual es precioso. No necesitas de eso. Agárrate el griego y lo lees. Por ejemplo, las obras de Homero, ¿no? La Ilíada y la Odisea, hay un traductor español muy bueno, muy bueno, muy bueno. De Las vidas paralelas de Plutarco, excelente libro. El traductor español también hace una traducción muy buena, muy buena, ¿no? Y de Aristóteles, yo conozco, yo he leído, bueno, yo he visto, ¿no? No he leído todo, pero he ojeado, ¿no? Como unas 8 traducciones. Todas son extremadamente pésimas. Solamente una es aceptable y buena a secas, salvo algunos detalles. Entonces, como veo aquí, pues es una traducción de una traducción, ¿no? Qué horrible la verdad. Entonces, porque yo conozco y no empieza así. Por otro lado, hay en algunas ediciones, como el formato que utiliza Platón son los diálogos, ¿no? Incluso le llama diálogos de Platón. Es decir, aquí Sócrates habla y entonces él va diciendo qué personajes son los que van hablando, ¿no? Entonces dice, Polemarco dijo aquí, dice, conjeturo Sócrates, y Sócrates supuestamente contesta, ¿no? Y entonces participa. Pero son más personajes y no nos señala quién es el que está hablando realmente. Vamos a ver nada más cómo está este punto de nacimiento del Estado, que ya lo habíamos visto. Creo que no es mucho porque el otro está en la hoja 40, ¿no? Y aquí parece que aquí debe estar como por la 30. Bueno, empezó en la... Y en el otro nos pone como subtítulos, ¿no? No solo la original de Platón, pero ya nos va guiando, ¿no? Como subtítulos, nos pone nacimiento del Estado. Yo desconfío de la otra traducción, ¿eh? Y de esta más. De esta más. Entonces, bueno, este no tiene tantas notas, pero de repente
Algunos títulos de esta editorial sí se avientan un chorro de notas. A ver, aquí dice dos, pero no pone como títulos, subtítulos. No sé si ya pasó lo de nacimiento del Estado. Yo nunca leería esta traducción. Esta nada más para hacer una comparación con el otro. A ver cuál es más descabellada. Aquí está. A ver. ¿Qué les parece si leemos? eh, Aquí está. Vean cómo no está muy bien organizado, ¿no? Y el otro sí nos pone. Dice, pues bien dije, según estimo, el Estado, bueno, por lo menos te traduce bien, ¿no? El Estado nace cuando cada uno de nosotros no se autoabastece, sino que necesita de muchas cosas. ¿O piensas que es otro el origen de la fundación del Estado? Bueno, aquí utiliza la palabra fundación y el otro utiliza la palabra nacimiento. No, en tal caso, cuando un hombre se asocia con otro por una necesidad, con otro por otra necesidad, habiendo necesidad de muchas cosas, llegan a congregarse en una sola morada muchos hombres para asociarse y auxiliarse. ¿No daremos a este alojamiento común el nombre de Estado? Claro que sí. Ahora bien, cuando alguien intercambia algo con otro, ya sea dando o tomando, lo hace pensando que es lo mejor para él mismo. Este parrafito no está en la otra traducción, ¿eh? Este parrafito no está en la otra traducción, si recuerdo. Es cierto, vamos pues, dije, y forjemos en teoría el Estado desde su comienzo, aunque según parece lo forjarán nuestras necesidades. Sin duda, en tal caso, la primera y más importante de nuestras necesidades es la provisión de alimentos, con vista a existir y a vivir. Bueno, existir y vivir es lo mismo, ¿no? No sé si dos eh, verbos, ¿no? Están en el griego, ¿no? Completamente de acuerdo. La segunda de tales necesidades es la de vivienda y la tercera es la de vestimenta y cosas de esa índole. Así es. Veamos ahora, continué, cómo satisfará un Estado la provisión de tales cosas. Para la primera hará falta al menos un labrador, para la segunda un constructor y para la tercera un tejedor. ¿No añadiremos también un fabricante de calzado y cualquier otro de los que asisten en lo concerniente al cuerpo? Ciertamente. Por ende, un Estado que satisfaga las necesidades mínimas constará de 4 o 5 hombres. Es manifiesto. ¿Debe cada uno de ellos contribuir con su propio trabajo a la comunidad de todos? De modo que, por ejemplo, un solo labrador surta de alimentos a los 4 y dedica el cuádruple de tiempo y de esfuerzo a proveerlos de granos, asociándose con los demás. Esto no está así escrito en la otra. Esto no está. O por el contrario, no se preocupará de ellos y producirá solo para sí mismo la cuarta parte del grano. Bueno, creo que no está. Ya no me acuerdo. Como nada más resaltamos algunos fragmentos. Y aquí lo que dice, ¿no? Nada insólito por Zeus, es lo que dices, exclamé, pues me doy cuenta, ahora que lo dices, de que cada uno no tiene las mismas dotes naturales que los demás, sino que es diferente en cuanto a su disposición natural. Uno es apto para realizar una tarea, otro para otra. ¿No te parece? A mí sí.
Entonces, ¿será mejor que uno solo ejercite muchos oficios o que ejercite uno solo? Que ejercite uno solo. Bueno, pues creo que no me gustó. Por lo menos no tiene tantas notas, ¿no? Como otros. De hecho, pasan varias hojas y no hay notas. Qué bueno. Bueno, poquito aprendimos de nuevo. Entonces, vamos a regresar al pizarrón y entonces eh, vamos a ver, ¿no? Todo esto que decimos, la red pública, y entonces ya no se va a llamar la república, ahora se va a llamar la obra Politeia. Y ya le quitamos la comidita. Entonces le vamos a llamar. Ahora, yo dudo incluso de este autor que realmente signifique Politeia, ¿no? En el griego. Mucha desconfianza por el traductor. Una persona que no tiene dignidad porque se basa y pone, él se fundamenta en 10 20 ingleses, ¿no? Alemanes. ¿Usted no tienes dignidad? Habría que preguntarle. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Bueno, ustedes en su cuaderno le vamos a poner una pequeña, eh, ¿cómo le podemos decir? Un pequeño resumen analítico, Politeia, de Platón. Yo a las manúsculas no les pongo. A las minúsculas no les pongo acento, siguiendo la antigua tradición. Pero bueno, entonces da una carátula, ¿no? Resumen analítico, Politeia de Platón, como una carátula, y luego en la siguiente página, uno, nacimiento del Estado. Yo creo que la palabra correcta en español sería establecimiento del Estado, pero vamos a dejarlo así. Entonces, en una página, después de la carátula, vamos a poner en una plana, en una página, todo lo que vimos del nacimiento del Estado, ¿no? Todo lo que hicimos. Este es un proceso, el nacimiento del Estado surge del proceso de distribuir, de la distribución de funciones para la producción. Entonces, todo eso ponemos, todos los apuntes en una plana, y luego nos vamos a la siguiente plana y vamos a hablar del gobierno de los filósofos. Entonces me parece que ya tengo por aquí el texto. Platón, República, Gredos. Estoy buscando hojas 190 y 193.
Ah, por aquí ya estaba, por la 190. Bueno, esto era lo decía aquí el texto, esto era lo que considerábamos, dije, y llega a una aseveración, que no habrá jamás ningún Estado ni gobierno perfectos, ni tampoco ningún hombre que lo sea, hasta que, por alguna necesidad impuesta por el destino, estos pocos filósofos, a los que ahora no llaman malos, pero sí inútiles, tengan que ocuparse, quieran que no, en las cosas del Estado, y éste tenga que someterse, el Estado, a ellos, o bien hasta que, por obra de alguna inspiración divina, se apodere de los hijos de los que ahora reinan y gobiernan o de los mismos gobernantes un verdadero amor de la verdadera filosofía. Es decir, que no se llegará a la polis y a la politeia perfecta hasta que no se establezca un gobierno de los filósofos. Sea porque sean filósofos los que sean llevados a los cargos del gobierno, o porque los gobernantes, si no son filósofos, se vuelvan filósofos. Se les inspira, como dice aquí, un verdadero amor de la verdadera filosofía. Ese es un platonismo. Por eso se le llama al platonismo. ¿Cómo se le llama? ¿No? El mundo de las ideas. Ya con tener la idea se va a lograr. Pero se dice que el platonismo nos habla de cosas irreales. Entonces, nunca se ha dado esto, que gobiernen los filósofos. ¿Sabes qué? Aquí están los cargos del gobierno. ¿Qué nos tiene que ocupar? Requisito, que seas filósofo. Pues nunca en la historia de la humanidad se ha dado eso, ¿no? Creo que exageré. Creo que sí ha habido filósofos que han gobernado. Yo creo que aquí tenemos el caso de Nezahualcóyotl. Era ingeniero, era poeta, y yo supongo que, de acuerdo a su poesía, también entendía de filosofía. También recuerdo en Roma, el primer rey Numa, me parece, ¿no? Un filósofo, se puede decir. Y debe de haber, en algunos pocos casos, en los siglos que lleva la humanidad, alguna persona que, si bien no sea filósofo, ¿no? Pero guste de la filosofía y tenga un modo filosófico que haya llegado al gobierno, ¿no? Entonces sí exagera al decir que nunca se ha dado. No, no, sí se ha dado, pero son excepciones que hayan gobernado filósofos. O que los que gobiernan actualmente, ¿no? Se vuelvan filósofos, se conviertan a la filosofía. Entonces por aquí debe haber aquí está, ¿no? Y entonces dice, no terminarán los males del Estado y de los ciudadanos, ni se verá realizado, de hecho, el estado ideal que hemos forjado en nuestra imaginación, mientras no llegue a ser el dueño del gobierno, la clase social de los filósofos. Creo que en la traducción de Editorial Porroa lo dice un poquito más, eh, más bonito, ¿no? Dice, no, me acuerdo que dice así más o menos, no acabarán las calamidades que afectan al Estado y a los ciudadanos hasta que no gobiernen los filósofos. Es decir, con un gobierno de filósofos se acabarán las calamidades que afectan a la humanidad. Pues que sería corrupción, ineptitud, malos manejos. Eso se acabará si gobiernan los filósofos.
Y luego ya de ahí ya nos vamos a la clasificación que hace de las formas de gobierno, empezando por la oligarquía en la hoja 244. 244 me parece, 245, pero ya está resaltado. Así que no nos va a costar trabajo. Déjenme seleccionar al hacer cambio de pantalla que ustedes lo visualicen. Entonces nos vamos rápidamente, viajamos hasta la hoja 244. Doscientos cuarenta y cuatro. 244, 254. Aquí está. Ah, 247. Aquí está lo de la oligarquía. Aquí sí vienen como los subtítulos, en otra de la oligarquía, antes nos había hablado de otras formas de gobierno. Por ejemplo, no sé si está bien traducido, pero nos habla incluso de una forma de gobierno que se llama la timocracia. Aquí está de la timocracia, pero antes nos había hablado de otra. Sin embargo, la timocracia no pasó a nuestra modernidad, ¿no? Entonces aquí, a ver, de la timocracia, ¿no? ¿Cómo podrán hacer la timocracia de la aristocracia? Es importante el movimiento que considera Platón que se da en las constituciones. El movimiento quiere decir que no hay reposo, que no hay perdurabilidad sin límite. No, dice, hay una temporalidad y una constitución, llámese aristocracia, timocracia, oligarquía, democracia, tendrá una duración hasta que los enemigos no la acaben y entre otra forma de gobierno. El ciclo político, el movimiento. No hay una forma de gobierno perfecta. Perfecta quiere decir que va a existir para siempre, sino esa temporalidad. Cada forma de gobierno tendrá una vigencia hasta que no surja otra forma de gobierno y la desplace. Entonces, es una aportación importantísima de Platón señalar, ¿no? Señalar el ciclo y el movimiento entre las formas de gobierno. Por ejemplo, aquí ya nos había dicho de la democracia, de la aristocracia, perdón, condiciones necesarias a todo Estado bien gobernado, pero dice, por ejemplo, aquí, el segundo en orden y segundo también en popularidad, la oligarquía, régimen lleno de innumerables vicios. Sigue a este su contrario, el contrario de la oligarquía es la democracia, y luego la gloriosa tiranía, que aventaja a todos los demás en calidad de cuarta y última enfermedad del Estado.
Ya hemos descrito al hombre correspondiente a la aristocracia, que es bueno y justo, pues según dice que ya lo trató atrás, vamos a ver, de la aristocracia, aquí está, ¿no? Condiciones necesarias. Bueno, vamos a dejar porque no está muy bien explicada y vamos directamente a la oligarquía. Aquí ustedes van a tener que hacer un cuadro que abarque toda la plana, un cuadro sinóptico con las tres principales características o descripciones de la oligarquía. Dice aquí, de la oligarquía. Déjame cerciorar, no me acuerdo si dice bien la maniobra para ver que ustedes estén visualizando la pantalla. Así ya me cercioro y adelante. ¿A qué clase de constitución le dice llamas oligarquía? Y enseguida va a dar la descripción o definición. Y dice, al gobierno basado en el censo, en el cual mandan los ricos sin que el pobre tenga acceso a los cargos del gobierno. Es decir, es un gobierno, es una politeia, la oligarquía es una politeia que se basa en el censo. ¿Qué es el censo? Allí en Atenas y en otras polis griegas había una burocracia que llevaba el registro de la propiedad. Es como ahora, ¿no? Hay un registro público de la propiedad, pero ahí no solamente de inmuebles, sino tomaban en cuenta toda la riqueza, tus casas, tu ganado, tus tierras, tus cultivos. Y entonces el censo era ese el registro de la riqueza. Todos estaban obligados a someterse al censo. Y entonces iban a un demos, o sea, a un barrio, colonia griega, y decían, aquí venimos, vamos a censarlos, y ya se tiene que aceptar, ¿no? Y entonces te cuentan cuántos viven aquí, y qué son, hombres, mujeres, y entonces ese es el censo, se basa en el censo, es decir, el censo es como el registro de la propiedad, la cuantificación de la riqueza. Ah, tú tienes dos casas, tienes 50 cabezas de ganado ovino, tienes 5 cabezas de ganado equino, tienes una bodega, tienes un barco que se dedica al comercio, te censamos y entonces se va a calcular tu riqueza, ¿no? Más bien se va a calcular, se va a cuantificar, ¿no? Tú tienes 3 estadios de riqueza. El estadio era una medida. Entonces se basa en el censo, es decir, en la cantidad de riqueza que se debe de tener para ser ciudadano. Y en esta politeia, ¿no? Significa mandan los ricos sin que el pobre tenga acceso a los cargos del gobierno. Entonces, quienes tienen el mando y los cargos del gobierno son los ricos. Y, y los pobres no tienen acceso, ¿no? De ahí viene la palabra oligosarquía, que después la vamos a explicar. Pero aquí ya están dos características, ¿no? Basado en el censo, mandan los ricos, y de ahí viene la palabra oligosarquía, precisamente. Entonces ustedes, vamos a ver qué otra característica, perdón, esto de azul no es. Entonces, otra característica que aquí está, comienzan por inventarse nuevos modos de gastar dinero y por ello violentan las leyes y las desobedecen tanto ellos como sus mujeres, porque una característica de la oligarquía es la insolencia de las mujeres.
como se sienten muy ricas, distinguidas y con mucha exclusividad, ¿no? Tienen una forma de actuar insolente. En esto que se va constituyendo la oligarquía, ¿no? Se dice que avanzan cada vez más por el camino de la riqueza. Así como gobiernan los ricos, es la riqueza el principal principio. Y cuanto mayor es como mayor sea el amor, la estima que se tiene a la riqueza, tanto menor será su aprecio de la virtud. Entonces es contrapuesta la riqueza a la virtud. Y así como tienes, vas teniendo cada vez más amor, cada más afecto hacia la riqueza, se te va disminuyendo en la misma proporcionalidad tu aprecio por la virtud. Entonces, ¿qué quiere decir oligarquía? Cuando en una polis, quien tiene las honras, son honrados, son la riqueza y los ricos. Y no se aprecia la virtud y a los virtuosos, porque la riqueza y los ricos significa oligarquía. Y la virtud y los virtuosos significa aristocracia, aristocratos. Y aquellas personas ambiciosas y amigas de honores pasan por fin a ser amantes del negocio y la riqueza. Entonces en la oligarquía se alaba, se adula y se admira al rico. Y le llevan a los cargos a los ricos, mientras que al pobre le desprecia. Establecen una ley, verdadero mojón de la política oligárquica. Mojón quiere decir como un punto que señala los límites, las fronteras o los linderos entre una comunidad y otra. Bueno, eso es lo que tiene que ver con el censo. Determinan una cantidad de dinero. Esta cantidad será mayor en donde la oligarquía es más fuerte. Y esta cantidad de riqueza será menor donde es más débil. Y prohíbe que tengan acceso a los cargos a aquel hombre cuya fortuna no llegue al censo fijado. Entonces, ¿tú cuántos tienes? Tengo 100.000 maravedís. Ah, no, se requieren 200.000 para ser súbdito en este reino. Pues no lo lograba, ¿no? Por eso dice, es importante esta característica, ¿no? Prohíben que tengan acceso a los cargos del gobierno aquellos cuya fortuna y lo logran por la fuerza y con las armas, o bien, sin llegar a tanto, imponiendo por medio de la intimidación esa politeia. Entonces, surge a partir de la fuerza bruta, ¿no? De la fuerza y de las armas. Órale, ¿participas o no participas? O bien, ¿participas o participas? Defectos. Si a los pilotos de las naves se les eligiera del mismo modo, conforme a censo, y al pobre, aunque fuese mejor piloto, se le excluyera, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los que tienen la capacidad, quienes se les da un determinado cargo, no se le da al mejor, ¿no? Se le da a quien tenga más riqueza. Dice, ¿a quién se le debe dar, por ejemplo, ser piloto, ser capitán de una nave? Y por aquí decía que es, creo que chocolate o que... Entonces así nace, ¿no? Nace del censo, nace de la fuerza. Aquí hay otra nota. Un tal, un tal estado tenga necesariamente que ser no uno solo, sino dos estados, uno de los pobres y otro de los ricos.
que conviven en un mismo territorio y conspiran incesantemente el uno contra el otro. Bueno, y así quedó dicho, ¿no? Características de la oligarquía. Entonces, en una plana con letra muy grande van a poner las características de la oligarquía o una descripción de la oligarquía en 3 puntos. Entonces, ustedes lo organizan en su plana como punto 3, la oligarquía. Y en la hoja 4, la democracia. No es de la manera siguiente como se produce el cambio de la oligarquía a la democracia, por causa de la insaciabilidad con que se proponen como un bien el hacerse cada cual lo más rico posible. Es decir, la causa de su principio es la riqueza, es lo que va a reunir a la oligarquía, porque los hombres ricos no, por su voracidad, en vez de buscar el bien y la virtud, no, buscan buscar hacerse cada vez más ricos. Y luego se pasa como 2 páginas y aquí ya dice la democracia. Nace la democracia cuando, habiendo vencido los pobres, matan a algunos de sus contrarios, matan, asesinan a algunos de sus contrarios que son los oligarcas, a otros los destierran y a los demás les hacen igualmente partícipes del gobierno y de los cargos que, por lo regular, suelen cubrirse en este sistema mediante sorteo. Pues vean ustedes. Bueno, vamos a leer también el otro párrafo. Así es como se establece la democracia, ya por medio de las armas, ya gracias al miedo que hace retirarse a los otros. Entonces, no es tan buena la democracia, ¿no? Surge también de la fuerza y sostenida en las armas. Otra característica es que al vencer los pobres, ¿no? Matan a sus contrarios, los eliminan, destierro, pero a otros les aplican la doble cara, ¿no? Con unos son muy drásticos y con otros son muy suaves, y en cambio, ¿no? Que de repente se... Y aquí un punto muy importante, ¿no? Los cargos del gobierno, dice, a todos los demás los hacen partícipes de este proceso, de los cargos. Pero los cargos, ¿no? Se designan los cargos a quien requiere el uso del sistema del sorteo. Entonces, estas son las bases de la democracia, las armas, el miedo, la intimidación hacia los que no quieren la democracia. Y dice aquí, es pues posible que sea también el más bello de los sistemas. Del mismo modo que un abigarrado manto en que se combinan todos los colores, así también este régimen, en que se dan toda clase de caracteres, puede parecer el más hermoso. Hermoso porque ahí están todos los caracteres por la libertad que hay en la democracia, pues viven en las ciudades-estado griegas que tienen democracia. Ahí se me está ahorita medio. A ver, vamos a retomar este párrafo porque como que me saqué de onda. Es bello, pero ¿por qué? Porque se combinan todos los colores.
Dentro de la politeia llamada democracia, pues pueden convivir, ¿no? Toda clase de caracteres, buenos, malos, todos los colores. Pero lo más importante está en el párrafo de arriba. Surge de las armas, surge del miedo, el destierro. Pero los cargos se designan por la modalidad del sorteo. Entonces, el censo es el requisito para participar como ciudadano en el gobierno. De repente, así es el sorteo, ¿no? Vean, en la oligarquía se designan por eh, la riqueza y la democracia por sorteo. Pues cualquiera, si le toca la suerte, podrá participar en el... Pierdo un poco el hilo. Es pues posible que sea también el más bello de los sistemas. Del mismo modo que un abigarrado manto en que se combinan todos los colores, también este régimen, en que se dan toda clase de caracteres, puede parecer el más hermoso. Pero es abigarrado porque hay de tutti frutti, ¿no? De todas las frutas, de todos los sabores, de todos los colores. Hay virtuosos, hay libertarios, ¿no? Hay ricos. Entonces entran todos. Y por eso le utiliza la palabra hermoso. Rasgos que presentará la democracia. Es un régimen placentero, anárquico y varío, que considera, que concederá indistintamente una especie de igualdad tanto a los que son iguales como a los que no lo son. Eso es muy importante. La igualdad es el principio de la igualdad. Así que son iguales, no solamente los iguales, sino también se consideran iguales a los desiguales. Este es un principio. Vale lo mismo cualquier uno que otro. Pero él es muy rico o él es muy virtuoso. Sí, pero el otro se superó en el sorteo. ¿Y ya qué puedes hacer? Ay, aquí también creo que sí. Bueno, lo importante es que aquí también, entonces, tres características, letra muy grande, de la democracia, o principales rasgos, pueden ser más, ¿no? Pero les doy un tip. Lo que caracteriza a la democracia es que los cargos se designan por sorteo, no por voto. En Grecia, la democracia tiene una forma de designación de los cargos por el sorteo. Esta es otra característica, ¿no? Hacen una trastocación de los valores, ¿no? Introducen, ¿no? En él, una brillante y gran comitiva en que figuran coronados la insolencia, la indisciplina, el desenfreno y el impudor. Y elogian adula a estos, a los aduladores, y le llaman insolencia a la buena educación, le llaman indisciplina a la libertad, y le llaman desenfreno a la grandeza de ánimo, y le llaman impudor al de la hombría. Trastocan los valores. Luego finalmente surge la tiranía. ¿Con qué carácter nace la tiranía? Nace de la transformación de la democracia.
Y no también el ansia de aquello que la democracia define como su propio bien, lo que disuelve a esta. La democracia apela, ¿no? A la libertad, pero la libertad va a conducir al libertinaje. Y en vez de ser creativa para un Estado, después lo va a destruir. O como dice aquí, lo va a, decir, lo va a disolver. Bueno, entonces hacen la galería, ya me estoy durmiendo, y esto sería la clase